Tengo una pregunta, iglesia. ¿La verdad importa? La verdad importa. Muchos dirían que sí, ¿cierto? Muchos dirían que no. Muchos dirían que no existe la verdad, sin darse cuenta que al hacer esa declaración, ellos mismos nos están dando una definición de la verdad, y entonces tendríamos que decir que esa es la verdad, que la verdad no existe. Y muchos dirían que la verdad es relativa, ¿cierto? Que lo que es verdad para ti puede que no sea verdad para esta otra persona. Y mientras tú estés contento con tu verdad y la otra persona esté contenta con su verdad, entonces no hay tema más que discutir. No importa quién está en la verdad o en la mentira, porque la verdad es relativa, ¿cierto? Y yo estaría muy de acuerdo con cualquiera de estas posiciones que te he compartido, de no ser por un pequeño detalle. Que el Dios que lo creó todo ha hablado, y Él se ha revelado, y Él nos ha dado una definición de lo que es la verdad, ya que la verdad no la define el hombre creado, la define el creador de todas las cosas, el que creó el cosmos, el que creó tu boca y tu mente, es el que define y juzga lo que es verdadero y lo que es falso. Él es el único con ese derecho. Nosotros no tenemos ese derecho. Para los hombres, la verdad revelada en la palabra de Dios, también quiero aclarar, es muy incómoda. Muy, muy incómoda. Y la razón por la que es incómoda, déjame te cuento, es porque nuestro corazón por naturaleza es rebelde y opuesto al carácter de Dios. Por eso es que nos incomoda todo lo que tenga que ver con la fuente de la verdad. Jesús, el Hijo de Dios, dijo estas palabras, las cuales son uno de mis versículos favoritos. Este es Juan 14:6, por si lo quieres anotar. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo te quedó el ojo con esa declaración? Amén. Así que desde la perspectiva de Dios, la verdad importa. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le importa su Hijo, que dijo que era la verdad. Desde la perspectiva de Dios, la verdad sí existe. Porque Dios envió a su Hijo a la tierra como una persona, la verdad encarnada. En los términos de Dios, la verdad sí existe, porque fue el Hijo el que nos reveló la verdad, y por eso es que la verdad importa. En nuestro pasaje, iglesia, de esta mañana, veremos que la verdad por naturaleza siempre va a ser cuestionada, ya que la rebeldía de los corazones de los hombres pecadores siempre ha sido cuestionar las cosas de Dios. Caminar en la verdad te traerá oposición y sufrimiento, como dice el título de mi sermón. El apóstol Pablo, iglesia, cuando caminó en la mentira, era uno de los opositores más notables y distinguidos de la verdad. Sin embargo, cuando fue confrontado con la verdad, de antemano sabía que cambiarse de bando, cambiarse de camiseta, le iba a traer la misma oposición que él alguna vez trajo a los seguidores de la verdad.
Él ya estaba contando el costo, iglesia. Pablo de antemano sabía que caminar ahora en la verdad le traería tiempos difíciles, tan difíciles como los que él mismo trajo a los creyentes de la verdad cuando estaba en el bando de los que seguían la mentira. Así que en esta sección de su carta, Timoteo le va a recordar verdades, le va a dar consejos que le van a ayudar a fortalecer su fe en la verdad, recordándole el costo que hay que pagar cuando hemos decidido caminar y humillarnos a la verdad. Así que pongan nuevamente sus ojos, iglesia, en la Escritura para ver el primero de estos consejos, versículos 1 al 5. Pero debes saber esto, dice Pablo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita, dice Pablo. ¿Alguna vez, iglesia, has escuchado decir a alguna persona, creyentes o no creyentes, me ha tocado: no, yo creo que ahora sí estamos en los últimos días? Es que mira todo lo que está pasando, mira los ataques terroristas por allá, mira cómo está creciendo la delincuencia, mira qué tanta corrupción, mira. Yo creo que ahora sí estamos en los últimos días. Mira la maldad. Bueno, pues déjame te cuento que tal vez si ese eres tú, la realidad es esta: que tiene ya más de 2000 años que estamos en los últimos días. Tu tatarabuelo, tu tatarabuelo vivieron los últimos días. A decir verdad, el evento del Pentecostés, si has leído el libro de Hechos, es el inicio de los últimos días. Hechos 2:17, no sé si recuerdas un poquito del pasaje, tenemos al apóstol Pedro, no a Pablo, a Pedro, dando una defensa por el milagro de lenguas que estaba sucediendo en ese momento que el Espíritu cayó sobre los apóstoles. Estas lenguas extranjeras que ellos estaban hablando y que otros de otras naciones podían reconocer de sus bocas y se maravillaban porque decían: ¿qué no son estos galileos? ¿Qué hace este Galileo hablando mi idioma tan perfectamente, con un acento perfecto? Seguramente eso era algo para maravillarse. En ese momento, iglesia, iniciaron los últimos días, ¿no me creen? Voy a citar un pasaje que el mismo apóstol Pedro citó como una defensa del milagro que estaban experimentando en ese momento. Esto él lo cita en Joel. Él dice, el profeta Joel profetizó de estas cosas, y voy a leer solo un pasaje, es Hechos 2:17, y dice: y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, según la perspectiva del apóstol Pedro, sucederá que en los últimos días estas cosas que él cita de su Biblia, del Antiguo Testamento, del profeta Joel. Entonces, desde la perspectiva de los apóstoles, o por lo menos de Pedro, los últimos días estaban siendo profetizados e iniciaban con ese evento, cuando el Espíritu de Dios sería derramado sobre su pueblo. Los tiempos difíciles ahora de los que habla Pablo a Timoteo en su carta tienen que ver con ese mismo sentir que vemos en Hechos, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la vida del pueblo de Dios.
cuando el Espíritu caería, convencería a las personas de la necesidad de Cristo y se arrepentirían y creerían, dando resultado que hombres que aún no tienen ese espíritu, al igual que sucedió con los hombres del libro de Hechos, se opondrían, se burlarían, mofarían al pueblo de Dios. Tratarían de ridiculizar al pueblo de Dios. Eso es de lo que está hablando aquí Pablo en el contexto de decir los tiempos difíciles, los últimos días. Pablo habla a Timoteo debido a tener que resistir el pecado de los hombres. Esos son tiempos difíciles. Y nos lo dice más abajo y continúa hasta el versículo 4, porque los hombres, después de decir, y los tiempos difíciles, después nos da una explicación de lo que él quiere decir cuando nos está diciendo los tiempos difíciles. Dice, porque los hombres, versículo 2, serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos y toda la lista de pecados. Vemos aquí una lista grande de adjetivos calificativos que son dados a estos hombres que traerán tiempos difíciles a los hombres y mujeres que están caminando en la verdad. Este es un resumen, parte del perfil, por decirlo así, de lo que es un falso maestro que no camina en la verdad. Es un perfil, una descripción. Este es el perfil de aquellos que saben montar un buen show, mostrando una apariencia de piedad, que se saben ver bien religiosos, que se saben los ritos, las palabras correctas, que por fuera se ven muy bien, pero que por dentro son lobos rapaces vestidos de oveja. Son aquellos que mezclan aspectos de la religión para satisfacer su carnalidad. La lista de los atributos incluso la podríamos dividir en 3 secciones. Es esta persona que es narcisista, hedonista, o sea, amador de los placeres, y materialista. Todo se resume en esas 3 pasiones. Amadores de estas cosas, menos amadores de Dios. Lo vemos en la lista. Narcisista, ¿qué dice? ¿Qué es lo primero que vemos? Amadores de sí mismo. ¿Qué es un narcisista? ¿No es eso? Alguien que se contempla a él y no a Dios. Algunos recuerdan la historia de Narciso, aquel que se quedó pegado viendo su reflejo en el agua y no se pudo mover de ahí porque eso era lo que le apasionaba, lo que lo movía, lo que lo enloquecía, verse a él. Pues así son estos hombres narcisistas, amadores de sí mismo, avaros. Avaros, ahí también puede entrar un poco el narcisismo, nada más pensando en ellos mismos. También entra un poco el materialismo, ¿cierto? La avaricia es porque quiero tener más, quiero acumular, quiero poseer, quiero más dinero para entonces yo poder comprar. Avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, eso habla un poco también del narcisismo que hay en esas personas. Quieren ser admirados, quieren que los vean, quieren traer atención a su persona. Y así, iglesia, cada uno. No quiero pasar mucho tiempo en conectar esas palabras con estas 3 secciones que les he compartido hoy. Usan a Dios para obtener cosas que son las que en realidad les apasionan. Qué gran pecado es, iglesia. Usamos a Dios como mercenarios. ¿Qué hace un mercenario? Se vende al mejor postor, ¿cierto? Pablo habla en versículo 5 cómo estos tienen apariencia de piedad, pero han negado el poder de la piedad. Lo han negado de 2 formas. Chequen esto. La primera es su conducta y la segunda es al suprimir la verdad, o torcer la verdad. En su primera carta a Timoteo, Pablo habla del misterio de la piedad, ¿recuerdan? El misterio de la piedad. Y después de decir esa frase, ¿qué viene?
¿Alguien recuerda? Este es el misterio de la piedad. Y luego, ¿alguien recuerda? Nos da el Evangelio. Él fue manifestado en la carne, bla, 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 bla. No me acuerdo bien de la cita, pero ¿se acuerdan ahora un poco? El misterio de la piedad es el Evangelio, la palabra encarnada. Estas personas solamente tienen apariencia de piedad, tanto en conducta como en su doctrina. El énfasis de su enseñanza no es ese evangelio, no es el misterio de la piedad. De esa forma lo están negando. Cristo es la verdad encarnada de Dios, iglesia. Él es el camino, la verdad y la vida, amén. Estos hombres no solo no proclamaban esa verdad que es Cristo, sino que vivían mundanamente, sin dar frutos de piedad. Pablo le da a Timoteo y a ti, si eres alguien que está caminando en la verdad, un consejo muy práctico y fácil, iglesia. Fácil de seguir. Cuando identifiquemos a alguien que está caminando como estas personas. Lo dice en el último versículo, versículo 5 de la sección que acabamos de leer. A los tales evita. Evita. ¿Crees que es muy difícil hacer esa acción? Evitar. Digo, nos encanta evitar, ¿cierto? Pero muchas veces evitamos lo que no debemos estar evitando. Bueno, pues aquí Pablo sí nos dice, evita. No trates de convencer como tal vez ha sugerido en el capítulo pasado, que lo hagamos con amabilidad, ¿cierto? Tiernamente. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, evita. Evita a los hipócritas, como dice el primer punto de mi sermón. Evita a los que hablan de Dios pero viven como el diablo. Evita a los que predican lo bueno pero hacen lo malo. Evita a los que te hablan del cielo pero viven para este mundo. A eso se evita, iglesia. Quiero aclarar que hay un sentir, tengan mucho cuidado, evita a los hipócritas, ¿cierto? Hay un sentir, iglesia, en que todos aquí somos unos hipócritas. Esta iglesia, estas sillas están llenas de hipócritas, quiero aclarar. La diferencia es que nosotros somos hipócritas que han reconocido que somos hipócritas. Y que necesitamos transformación. Y que sabemos dónde está la respuesta para el cambio. Y corremos hacia Jesús para que Él transforme y quite la hipocresía de nuestros corazones, ¿cierto? Bueno, pero los hipócritas de los que está hablando aquí o de los que estoy refiriéndome aquí, y Pablo se refiere, son aquellos que ni reconocen y mucho menos quieren morir a sus pasiones, a su hipocresía. A esos hay que evitar, iglesia. La razón obvia por la que Pablo pide a Timoteo y a ti, si eres creyente, que evites este tipo de personas, ¿cuál crees que es? Tiene que ver con el contagio de la conducta. Las conductas son contagiosas. Si tienes hijos, me imagino que ya te habrás dado cuenta. Aún si no tienes hijos, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Hay un dicho por ahí, ¿cierto? Hay dichos muy sabios que tienen su fundamento en la palabra de Dios. Y Pablo está aplicando el principio de ese dicho aquí. A los tales evita. ¿Por qué? Porque es contagioso. Pablo sabía que Timoteo no era así. Sin embargo, le advierte, porque no solo la enseñanza, sino también la conducta nos puede infectar cuando estamos expuestos continuamente a la vida de una persona así. Evita, iglesia. Evita. No subestimes las malas influencias en tu vida. Sí, tienes al Espíritu, sí, pero también Timoteo tenía al Espíritu y Pablo también lo tenía, y ese era el consejo de Pablo a Timoteo: evita. Con eso no estoy diciendo que te encierres en una burbuja, cuidado, pero sí en aplicar sabiduría en tus diferentes contextos. ¿Hasta dónde
deben ser mis límites con cierta persona, con cierto grupo de personas. Muchas veces agarramos el estandarte del Evangelio, es que a mí me llama Dios a meterme ahí a los lugares oscuros. Cuidado, hay que tener mucha sabiduría, mucha sabiduría, y nos la está dando Pablo, y es sencilla. Evita, amén. Vamos a continuar, iglesia, versículo 6. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Pero no progresarán más, pues su insensatez será manifestada a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Me imagino que te ha pasado que estás en una conversación y quieres traer a la atención de alguien el cómo es cierta persona, y a veces te das cuenta que tal vez pueda ser más claro mostrar ese aspecto que tú quieres resaltar de la otra persona cuando usas un ejemplo que los dos tienen en común de alguien que actúa de una forma similar y que es más claro. ¿No te ha pasado? Que estás hablando con la persona y le dices, mira, es como cuando hizo esto tal persona. Y entonces esa ilustración te ayuda a aclarar el aspecto que quieres traer a la atención a esta otra persona. Lo usas como el evento lo usas como una ilustración para aclarar el punto del cual estás hablando a la persona. Y entonces ya es más claro, basado en el actuar de esa otra persona, que esta persona va a entender de lo que estás hablando. ¿Te ha pasado o soy el único loco aquí? Nos ha pasado, ¿cierto? Nos ha pasado. A veces lo hacemos para resaltar algo bueno de alguien, o a veces, la mayoría, lo hacemos para resaltar algo malo de alguien, ¿cierto? Algo parecido está haciendo aquí Pablo con esta sección que acabamos de leer. Está ilustrando a los hipócritas religiosos de los cuales le está advirtiendo a Timoteo, con el ejemplo de dos personas con las cuales el judío de esa época estaría muy familiarizado. Janes y Jambres son estos hechiceros que vemos en el libro de Éxodo, cuando Aarón y Moisés se presentan a Faraón con el milagro de arrojar una vara al suelo que se convierte en una serpiente. La vara de Aarón se convierte en serpiente y en ese momento Faraón llama a sus hechiceros, a sus magos, a oponer la serpiente, el milagro que venía de Dios. Y los magos hacen lo mismo, arrojan sus varas y también se convierten en serpientes, y todos sabemos la historia. ¿Quién gana? ¿La serpiente de Aarón o las serpientes de los hechiceros de Faraón? La de Aarón. La de Aarón se come las otras serpientes. De ese evento está hablando Pablo, iglesia, para ilustrar a estos hombres hipócritas de los que le está hablando a Timoteo en la primera sección. La palabra, por cierto, no nos dice, si tú te vas a Éxodo, no nos dice los nombres de estas personas que se oponen. Los hipócritas, iglesia, escucha bien claro, los hipócritas, aparte de que tienen ese perfil del que ya hablamos, del que ya leímos, el hedonista, el narcisista, el materialista, también los hipócritas se oponen a la verdad. Siempre, como dice el segundo punto de mi sermón, los hipócritas se oponen a la verdad. Siempre va a haber una oposición a la verdad de Dios. Y ese va a ser algo que también les caracteriza a los hipócritas. Quiero aclarar también que los nombres de Janes y Jambres no aparecen en Éxodo. Estos vienen en documentos extrabíblicos de la tradición judía. La tradición judía es así como les llamaban a estas dos personas. Así que ni siquiera lo busques por nombre, pero se refiere a ese hecho en el texto. Estos eran falsos sacerdotes con hechicería falsa que no provenía de Dios, al servicio de un reino que no era el reino de los cielos. El reino que ellos servían era el reino de los hombres.
y de ellos mismos. Similar a lo que vemos cuando Pablo le escribe a Timoteo en esta carta. Versículos 6 y 7 nos narran de la forma en la que hacían estos hechiceros, falsos, hipócritas, que se oponían a la verdad. Proselitismo. Versículo 6 dice, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Así hacían proselitismo, no predicando, no siendo expuestos, sino escondidas, buscando las cosas por detrás, por debajo del agua. Esto describe a hombres con una bandera en la mano que decía religión y la otra bandera en la mano que decía Dios, y se servían de esas dos banderas y de las pasiones de estas mujeres que supuestamente estaban en una búsqueda de Dios, que estaban dejando que estos hombres entraran a sus casas, estos hombres hipócritas, para asumir lo que tenemos que asumir del texto, para dar rienda suelta a sus pasiones, a su carnalidad. Obviamente no eran todas las mujeres, eran algunas, pero aquí se ve muy claramente lo que ellos buscaban. Una característica de este tipo de mujeres es que siempre estaban interesadas en aprender, dice el texto, pero nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. Y la razón es esta, porque no están buscando genuinamente la verdad. Es nada más su excusa, como su anzuelo para obtener lo que en realidad quieren, que es dar rienda suelta a sus pasiones. Estos hombres de los que advierte Pablo y le pide que evite a estos hombres de mente reprobada, reprobados con lo que respecta a la fe, como dice el versículo 8. Versículo 9 nos dice que este tipo de hombres, al igual que pasó con Janes y Jambres, con los hechiceros de Faraón, estos falsos sacerdotes no progresarán más, dice Pablo, pues su insensatez será manifestada a todos, como también sucedió con los otros dos. Es una palabra de ánimo, iglesia. No nos desanime tanto ver tanta oposición, tanto falso maestro, tanta iglesia falsa, tanto secta cristianismo. Tarde o temprano su insensatez va a ser expuesta a todos. Me imagino que ya has visto algunos ejemplos de la época. Los falsos maestros se oponen a la verdad, tarde o temprano serán expuestos a los ojos de los hombres, como sucedió con estos hechiceros. Fueron avergonzados cuando la serpiente tragó su hechicería falsa, que no proviene de Dios. Su mente reprobada y si fue reprobada serán expuestas por falta de enseñanza y por una conducta que no se alinea al carácter de Dios. Serán quebrantados, iglesia. La fe de ellos se mostrará falsa porque no tienen una mente centrada en Cristo, en las cosas de arriba, sino una mente depravada centrada en ellos y en las cosas de este mundo. Similar a lo que pasa si aún no conoces la verdad del Evangelio de Jesús. Tu mente está en las cosas de este mundo. Tu religión te la has formado tú. Tu Dios te lo has inventado tú. Y sigues tus pasiones de la carne, al igual que las pasiones de la carne que seguían estas mujeres que vemos en el texto. Suprimes la verdad con injusticia, como dice el libro de Romanos. Amas más las tinieblas que la luz, como dice el apóstol Juan en su evangelio. Tu fe es muerta, como dice Santiago, porque tus frutos son similares a los que describe Pablo en esta carta cuando nos habla de estos hombres hipócritas. Si ese eres tú, déjame te cuento la verdad. La verdad que te hará libre. La verdad del Hijo de Dios, Jesucristo, el justo, que caminó entre nosotros
quien declaró ser el camino, la verdad y la vida, y que quiere que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Quiere que reconozcas que eres ese hombre o mujer de mente depravada, que te arrepientas de tus pecados para poner ahora tu esperanza y fe en Él, en su vida perfecta que vivió en tu lugar. Nunca siendo un hipócrita, nunca oponiéndose a la verdad, sino por el contrario, encarnando la verdad, sometiéndose a la voluntad de Dios. Que vengas a Él reconociendo que la muerte que Él padeció, la padeció en tu lugar por tu pecado, lo cual por decreto Dios tiene que ser castigador de ese pecado, si Él es bueno. Cristo lo llevó por ti, la condena, el castigo. Dios no puede ser justo. Él no puede ser justo si deja ir a criminales a su cielo. Ese más bien sería un Dios injusto, ¿cierto? Él solo deja entrar a personas buenas a su cielo, gente que no ha sido hipócrita. ¿Y sabes quiénes somos nosotros? No esos. Sin embargo, Dios es amor y nos ha dado a su Hijo como un sustituto para recibir la condena y apaciguar la ira por el pecado en contra de los hombres. Este Jesús no solo murió, sino que resucitó al tercer día para demostrar que la muerte no lo pudo contener. Y demostrar también que todos los que reciban en su nombre ese acto de amor, que se arrepientan y crean que Él es su Señor, su Salvador, también reciban una resurrección como la que Él recibió. Una resurrección para vida eterna por su muerte en la cruz. Esa es la verdad a la que todo hombre y mujer se debe de rendir y aferrar. Es esa verdad la que trae la oposición de los hipócritas que se oponen a ella. Esta es la verdad a la que te opones si aún no has puesto tu fe en Jesús para encontrar el perdón de pecados y vida eterna. Así que no lo pienses más. Yo no conozco tu contexto, pero si no estás en la verdad, estás por definición en la mentira. Si aún no tienes una convicción de la verdad, adivina qué, estás en peligro. Tu alma está en peligro. Hoy puede ser tu último día. Te deseo muchos años de vida, pero ¿sabes qué? Que hoy puede ser tu último día. Y si no estás en la verdad, vas a sufrir las consecuencias de haber vivido una vida caminando en la mentira, en el engaño, en tus pasiones, en tus deseos carnales, en tu propio juicio y no haberte sometido al juicio de Dios, no haberte humillado al gran amor revelado en Cristo. Si ese eres tú, arrepiéntete. ¿Qué estás esperando? Estamos hablando de la verdad, no dejes ir un día más. Es oportunidad de alinear tu vida a la verdad. Humíllate, humíllate a la verdad revelada de Dios, mostrada en su Hijo Jesucristo. Amén. Versículo 10. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Iglesia, aquí de la misma manera que Pablo usa ejemplos para ilustrar a lo que es un hipócrita religioso, con Janes y Jambres,
De esa misma manera también Él quiere hacer un contraste a Timoteo de aquellos siervos genuinos de Dios, aquellos que no se andan en hipocresías. El apóstol, déjame te digo, no tiene ningún temor de ponerse él mismo como el ejemplo a seguir. No tiene temor alguno. ¿Sabes por qué? Porque seguramente sabe que no hay mejor ejemplo para Timoteo que él mismo. Porque seguramente Timoteo ha sido testigo de todas estas cosas que le comentan. Y cómo en todas ellas el apóstol ha perseverado. Y al final Pablo reconoce que toda esa bondad, todas esas salidas y puertas que se le abrieron en medio de la persecución vinieron de Dios. Él reconoce eso. Él exalta a Dios, no se está exaltando a él mismo. Cuidado. Pero no puede dejar de mencionar eso que seguramente Timoteo conoce de él. Versículo 10 hace alusión a la conducta correcta de un verdadero guardián de la verdad. Pero tú, dice Pablo, has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Todos estos, iglesias, son aspectos de conducta, de convicción. La enseñanza es la número 1 en la lista, ¿cierto? Se refiere a la doctrina de la verdad del Evangelio de Jesús cuando leemos la palabra. Pero esta le sigue de la forma en la que Pablo adornaba esa doctrina. Ya lo hemos hablado antes. ¿Cómo adornamos la doctrina cuando en realidad es sana? Con nuestra conducta, ¿cierto? Y es lo que Pablo hace aquí, está modelando aquí con la conducta, la cual es contraria a la de los falsos maestros que listó al principio de nuestra sección esta mañana. Aquí Pablo está hablando de una conducta que seguramente a los ojos de Timoteo era intachable, como la de un pastor que vimos en la primera carta, irreprochable, irreprensible. De su propósito, que era exaltar a Jesús y no a él mismo, de una fe que era auténtica y no solo un show, de su paciencia que era palpable, de su amor que era como el de Jesús, sacrificial en esencia, de su perseverancia que era motivada para la gloria de Dios y no la de los hombres. Pablo también hace alusión en versículo 11, iglesia, a sus persecuciones, sus sufrimientos, de los cuales Timoteo es testigo, está diciendo. Y le da un consuelo, que Dios lo libró. Amén. Iglesia, yo no sé en qué persecución te encuentres ahorita, o qué forma o tipo de persecución, pero adivina qué. Seguramente Dios te va a librar, no te va a dejar ahí. Ahora también mucho cuidado, porque recordemos lo irónico de esta carta. Pablo está escribiendo desde la celda. Seguramente está en espera de recibir su sentencia de muerte. Y seguramente de esta Dios no la libró, no lo libró. Pero el punto es este, iglesia, que Dios te va a librar de todas las situaciones que te tenga que librar, hasta el punto que llegue la situación de la que no te va a librar. Y con eso debemos estar contentos, porque entonces hemos cumplido nuestro propósito en esta tierra. Y que en eso esté nuestra confianza, en que Dios siempre nos va a dar la salida. Y muchas veces Dios nos libra, no porque las cosas van a estar bien, iglesia. Ve a Pablo escribiendo esta carta desde una celda, sino que nos libra de aquí adentro, para transformación. Esa es la libertad cristiana, la del corazón, no la de que todo vaya color de rosas en esta tierra. Ese es un falso evangelio. Eso no es de lo que Pablo está hablando,
Sin embargo, quiere que Timoteo vea que Dios tiene el control en cada una de nuestras persecuciones por causa del Evangelio. Que no hay situación en la que nosotros nos encontremos que a Dios se le haya escapado. Como si Dios no fuera soberano sobre tu situación. Te animo a leer el libro de Job como devocional y que veas la vida de ese siervo que se creía justo y que al final tuvo que reconocer que justo solo Dios. Cada sufrimiento y cada persecución en la vida de Pablo fue Dios el que permitió y el que lo sacó de ahí. Es lo que Pablo quiere que Timoteo vea en su carta. Y lo cierra con este argumento, esta declaración que es hermosa. Es hermosa. Versículo 12, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿De veras piensas que es hermosa, iglesia? Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Si no estás en la verdad, ya te prediqué la verdad, tienes que venir a Cristo, pero adivina qué, si quieres vivir para Cristo, si has entregado tu vida a Él, va a ser difícil vivir la vida. La verdad es un camino angosto, lleno de oposición, lleno de tentaciones, lleno de obstáculos. Pero al final del día, ¿sabes qué? Es lo único por lo cual vale la pena vivir esta vida. Porque de otra forma, vivirás como los malos impostores, engañándote a ti mismo de que no es necesario estar en la verdad, o siendo engañado pensando que estás en una verdad que no es la verdad. En otras palabras, como dice el último punto de mi sermón, permanecer en la verdad te traerá sufrimiento. Y se alinea mucho al sentir de lo que Pablo ha venido diciendo a Timoteo, ¿cierto? Participa conmigo en mis aflicciones, en mis sufrimientos. No está diciendo nada nuevo que yo no ya dijo al principio de su carta. Permanecer en Cristo, en la verdad encarnada de Dios, te traerá sufrimiento. Permanecer en el barco de los escogidos de Dios te traerá tempestades y tormentas. Permanecer en el bando de los que reconocieron su hipocresía y rebelión te traerá oposición de los hipócritas que aún no han doblado su rodilla a Dios. Permanecer en la verdad te traerá como enemigo el reino de la mentira. Permanecer en el bando de la luz te traerá los ataques del reino de las tinieblas. Vivir piadosamente, imitando a Cristo, te traerá sufrimiento de Jesús y el sufrimiento de sus apóstoles de Jesús, de aquellos que exaltaron y dieron su vida por la verdad. En otras palabras, si te dices cristiano, pero no sufres de alguna forma, ya sea por causa del pecado de los hombres, o por tu propio pecado, o por los ataques del maligno, entonces yo pondría mucho en tela de juicio tu confesión de fe. No yo, la palabra. Te dices cristiano y tu conducta se parece más a la de los hombres hipócritas que a la de Jesús y su apóstol, entonces el sufrimiento es poco probable en tu vida. Te dices cristiano y no estás sufriendo algún tipo de persecución a causa de la proclamación del Evangelio, es porque o probablemente estás compartiendo un falso evangelio, o porque no lo estás compartiendo y por eso no sufres oposición. Permanecer en la verdad, iglesia, nos va a traer oposición y sufrimiento. No va a ser fácil. Esta es una de las marcas que nos van a ayudar a evaluar si estamos caminando en la verdad o no. En el principio de mi sermón
comenté diferentes posturas de lo que piensan los hombres sobre la verdad, ¿cierto? Pero el texto nos ha dejado bien en claro que el que define la verdad no son los hombres, es Dios. Y es la verdad de Dios a la que debemos atesorar y aferrarnos, humillarnos. De lo contrario, iremos de mal en peor, ¿sabes? Engañando y siendo engañados, como lo describe en el último pasaje de este capítulo, de los hombres malos, impostores. Así que vamos a orar, iglesia. Vamos a orar, vamos a clamar a Dios para que nos ayude y nos dé la gracia de someternos y vivir la verdad del Hijo de Dios. Y para que Dios te dé la gracia, si aún no has venido a la verdad, de que vengas a ella en arrepentimiento y fe para la salvación de tu alma. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.